Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss. 6. Empecé a fijar las sesiones semanales de Caterina a última hora del día, puesto que siempre duraban varias horas. Cuando volvió, a la semana siguiente, aún tenía el mismo aspecto apacible. Había llamado por teléfono a su padre. Sin darle detalle alguno, lo había perdonado, a su modo. Yo nunca la había visto tan serena. Me maravillaba la rapidez de su progreso. Es raro que un paciente con ansiedades y miedos tan crónicos y arraigados mejore de manera tan espectacular. Claro que Catherine no era en absoluto una paciente común, y el rumbo tomado por su terapia era inigualable, desde luego. Veo una muñeca de porcelana sentada en una especie de repisa. Había caído prontamente en un trance profundo. A ambos lados del hogar hay libros. Es una habitación dentro de una casa. Junto a la muñeca hay candelabros. Y una pintura, de la cara del hombre. Es él. Catherine estaba observando el cuarto. Le pregunté qué veía. Algo cubre el suelo. Es velludo, es una piel de animal, sí, una especie de alfombra hecha con pieles de animales. A la derecha hay 2 puertas de vidrio, que dan a la galería. Hay 4 peldaños, columnas en la fachada de la casa, 4 peldaños para descender. Conducen a un sendero. Árboles grandes por todas partes. Hay algunos caballos fuera. Están atados a unos postes que se levantan fuera, delante de la casa. ¿Sabes dónde está eso? Pregunté. Caterina aspiró profundamente. No veo ningún nombre, susurró, pero el año ha de estar en alguna parte. Es el siglo XVIII, pero no. Hay árboles y flores amarillas muy bonitas. Las flores la distrajeron. Tienen un perfume estupendo, un perfume dulce, las flores extrañas, grandes, flores amarillas con el centro negro. Hizo una pausa, permaneciendo entre las flores. Eso me recordó un sembrado de girasoles en el sur de Francia. Le pregunté por el clima. Es muy templado, pero no hay viento. No hace calor ni frío. No avanzábamos nada en cuanto a identificar el lugar. La llevé otra vez al interior de la casa, lejos de las fascinantes flores amarillas, y le pregunté a quién representaba el retrato que colgaba encima de la repisa. No puedo. Oigo una y otra vez Aarón, su nombre es Aarón. Le pregunté si era el dueño de la casa. No, el dueño es su hijo. Yo trabajo aquí. Una vez más desempeñaba el papel de criada. Nunca se había acercado, siquiera remotamente, a la importancia de una Cleopatra o un Napoleón. Quienes dudan de la reencarnación, incluida mi propia y científica persona hasta 2 meses antes de ese momento, suelen señalar la excesiva frecuencia de las encarnaciones en personajes famosos. Yo me encontraba en la rarísima situación de presenciar una demostración científica de la reencarnación en mi consultorio del departamento de psiquiatría. Y se me estaba revelando mucho más que la autenticidad de la reencarnación. Siento la pierna prosiguió, muy pesada. Me duele. Es casi como si no la tuviera. Me he herido la pierna. Me han dado una cos los caballos. Le indiqué que se observara. Tengo pelo castaño y rizado. Llevo una especie de sombrero, una especie de toca blanca, y vestido azul, con algo parecido a un mandil, un delantal. Soy joven, pero ya no niña. Pero me duele la pierna. Acaba de ocurrir. Duele muchísimo. Era evidente que sufría mucho. Herradura. Me ha dado con la herradura. Es un caballo pero muy malo.
Su voz se hizo más suave al ceder finalmente el dolor. Siento el olor del heno, el forraje del granero. Hay otras personas que trabajan en la parte de los establos. Le pregunté qué funciones cumplía. Era responsable de servir en la casa grande. También me ocupaba a veces de ordeñar las vacas. Quise saber más sobre los propietarios. La esposa es bastante regordeta, muy poco atractiva. Y hay 2 hijas. No las conozco, agregó, anticipándose a la pregunta de si habían aparecido ya en la vida actual de Catherine. Inquirí por su propia familia del siglo XVIII. No sé, no la veo. No veo a nadie conmigo. Le pregunté si vivía allí. Vivo aquí, sí, pero no en la casa principal. Muy pequeña, la casa que nos han dado. Hay pollos. Recogemos los huevos. Son huevos oscuros. Mi casa es muy pequeña y blanca, una sola habitación. Veo un hombre. Vivo con él. Tiene el pelo muy rizado y los ojos azules. Quise saber si estaban casados. No, según ellos entienden el casamiento, no. ¿Había nacido allí? No. Me trajeron a la finca cuando era muy pequeña. Mi familia era muy pobre. Su compañero no parecía conocido. Le indiqué que avanzara en el tiempo hasta el siguiente acontecimiento importante de esa vida. Veo algo blanco, blanco, con muchas cintas. Ha de ser un sombrero. Una especie de toca, con plumas y cintas blancas. ¿Quién la lleva? Es. Me interrumpió, haciéndome sentir un poco estúpido. La señora de la casa, desde luego. Se casa una de sus hijas. Toda la finca participa en la celebración. Pregunté si el periódico decía algo sobre la boda. En ese caso, le habría pedido que mirara la fecha. No, no creo que aquí haya periódicos. No veo nada parecido. La documentación parecía difícil de conseguir en esa vida. ¿Te ves en esa boda? Quise saber. Ella respondió deprisa, en un susurro alto. No estamos en la boda. Solo podemos observar a la gente que va y viene. Los sirvientes no podemos asistir. ¿Qué sientes? Odio. ¿Por qué? ¿Acaso te tratan mal? Porque somos pobres, respondió con suavidad, y estamos reducidos a servirlos a ellos. Y porque tenemos muy poco, en tanto que ellos tienen mucho. ¿Llegas a salir de esa finca? ¿O pasas toda tu vida allí? Respondió con melancolía. Paso toda mi vida allí. Pude percibir su tristeza. Esa vida era a un tiempo difícil y desesperanzada. La hice avanzar hasta el día de su muerte. Veo una casa. Estoy tendida en cama, tendida en la cama. Me dan algo a beber, algo caliente. Tiene olor a menta. Me pesa mucho el pecho. Me cuesta respirar. Me duelen la espalda y el pecho. Un dolor fuerte, cuesta hablar. Respiraba aceleradamente, superficialmente, con mucho dolor. Al cabo de algunos minutos de agonía, su cara se ablandó y su cuerpo quedó laxo. La respiración recobró la normalidad. He abandonado mi cuerpo. Su voz era más alta y ronca. Veo una luz maravillosa. Salen a mi encuentro. Vienen a ayudarme. Personas maravillosas. No tienen miedo. Me siento muy liviana, hubo una pausa larga. ¿Tienes algún pensamiento sobre la vida que acabas de abandonar? Eso es para después. Por el momento solo siento la paz. Es un tiempo de consuelo. La persona debe ser reconfortada. El alma, aquí el alma encuentra paz.
Se dejan todos los dolores físicos atrás. El alma está apacible y serena. Es una sensación maravillosa, maravillosa, como si el sol brillara siempre sobre una. La luz es tan intensa, todo viene de la luz. De esa luz viene la energía. Nuestra alma va inmediatamente hacia allí. Es como una fuerza magnética que nos atrae. Es maravillosa. Es como una fuente de poder. Sabe curar. ¿Tiene algún color? Tiene muchos colores. Hizo una pausa, descansando en la luz. ¿Qué estás experimentando? Aventuré. Nada. Solo paz. Una está entre sus amigos. Todos están allí. Veo a muchas personas. Algunas me son familiares, otras, no. Pero estamos allí, esperando. Continuó aguardando, en tanto pasaban lentamente los minutos. Decidí acelerar el paso. Tengo una pregunta que hacer. ¿A quién? Preguntó Catherine. A alguien. A ti o a los maestros, contesté, saliéndome por la tangente. Creo que nos ayudará a comprender esto. La pregunta es, ¿elegimos el momento y el modo de nacer y de morir? ¿Podemos elegir nuestra situación? ¿Podemos elegir el momento de nuestro nuevo tránsito? Creo que si comprendiéramos esto muchos de tus miedos se aliviarían, Catherine. ¿Hay alguien ahí que pueda responder a esas preguntas? Hacía frío en el cuarto. Cuando Catherine volvió a hablar, su voz fue más grave y resonante. Era una voz que yo nunca le había oído. Era la voz de un poeta. Sí. Nosotros elegimos cuando entramos en nuestro estado físico y cuando lo abandonamos. Sabemos cuando hemos cumplido lo que se nos envió a cumplir. Sabemos cuando acaba el tiempo y uno aceptará su muerte. Pues uno sabe que no obtendrá nada más de esa vida. Cuando se tiene tiempo, cuando se ha tenido tiempo de descansar y recargar de energías el alma, se le permite a uno elegir su reingreso en el estado físico. Quienes vacilan, quienes no están seguros de su retorno aquí, pueden perder la oportunidad que se les ha dado, la posibilidad de cumplir lo debido cuando están en un cuerpo. Supe de inmediato, con certeza, que no era Catherine quien hablaba. ¿Quién me habla? Rogué. ¿Quién me responde? Catherine respondió en su familiar susurro. No sé. La voz de alguien que tiene dominio sobre las cosas, pero no sé quién es. Solo puedo oír su voz y tratar de repetir lo que él dice. También sabía que ese conocimiento no brotaba de ella misma, ni del subconsciente ni del inconsciente. Ni siquiera de su yo supraconsciente. De algún modo, estaba escuchando y transmitiéndome las palabras o las ideas de alguien muy especial, alguien que tiene dominio sobre las cosas. Por lo tanto, había aparecido otro maestro, diferente de aquel o aquellos que nos habían dado los mensajes previos, cargados de sabiduría. Se trataba de un nuevo espíritu, con voz y estilo característicos, poético y sereno. Era un maestro que hablaba sobre la muerte sin vacilar, sin embargo, su voz y sus pensamientos estaban llenos de amor. El amor parecía cálido y real, pero también universal y objetivo. Era una bendición, no sofocaba, no era emocional, no obligaba a nada. Transmitía una sensación de amorosa objetividad, o de objetiva bondad amorosa, y parecía lejanamente familiar. El susurro de Catherine se hizo más potente. No tengo fe en esta gente. ¿En qué gente? Inquirí. En los maestros. ¿Que no tienes fe? No, me falta fe. Por eso mi vida ha sido tan difícil. En esa vida no tuve fe. Estaba evaluando tranquilamente su vida del siglo XVIII.
Le pregunté qué había aprendido en esa vida. Aprendí sobre la ira y el resentimiento, sobre albergar ciertos sentimientos hacia la gente. También tuve que aprender que no puedo manejar mi vida. Quiero dominio, pero no lo tengo. Debo tener fe en los maestros. Ellos me guiarán a través de todo. Pero no tuve fe. Me sentía condenada desde el principio. Nunca miré nada con buenos ojos. Debemos tener fe, debemos tener fe. Y yo dudo. Prefiero dudar a creer. Hizo una pausa. ¿Qué deberíamos hacer, tú y yo, para ser mejores? ¿Nuestros caminos son el mismo? Pregunté. La respuesta provino del maestro que en la semana anterior había hablado de poderes intuitivos y del estado de coma. La voz, el estilo, el tono eran diferentes de los de Catherine y del viril y poético maestro que acababa de hablar. Básicamente, los caminos de todos son el mismo. Todos debemos aprender ciertas actitudes mientras nos encontramos en el estado físico. Algunos somos más rápidos que otros en aceptarlas. Caridad, esperanza, fe, amor, todos debemos conocer estas cosas, y conocerlas bien. No son solo una esperanza, una fe, un amor, muchas cosas se alimentan de cada una de ellas. Hay muchas maneras de demostrarlas. Y, sin embargo, solo hemos recurrido a un poquito de cada una. Los miembros de órdenes religiosas se han acercado más que cualquiera de nosotros porque han pronunciado votos de castidad y obediencia. Han renunciado a mucho sin pedir nada a cambio. El resto de nosotros continúa pidiendo recompensas y justificaciones para nuestra conducta, cuando en realidad no hay recompensas, no las recompensas que deseamos. La recompensa está en hacer, pero en actuar sin esperar nada a cambio, en hacer sin egoísmos. Eso no lo he aprendido, añadió Catherine, con un suave susurro. Por un momento me confundió la palabra, castidad, pero recordé que la raíz significaba puro, lo cual se refería a un estado muy diferente de la mera abstinencia sexual. No mimarse en exceso, continuó ella. Cualquier cosa hecha en exceso, ya lo comprenderás. En el fondo ya lo comprendes. Hizo otra pausa. Lo intento, dije. Luego decidí concentrarme en Catherine. Tal vez los maestros aún no se hubieran retirado. ¿Qué puedo hacer para ayudar mejor a Catherine a superar sus miedos y ansiedades? ¿Y para que aprenda sus lecciones? ¿Es esta la mejor manera o debería cambiar algo? ¿O dedicarme a un área específica? ¿Cómo puedo ayudarla mejor? La respuesta vino en la voz profunda del maestro poeta. Me incliné hacia adelante. Estás haciendo lo correcto. Pero es para ti, no para ella. Una vez más, el mensaje sugería que todo eso era más en mi beneficio que en el de Catherine. ¿Para mí? Sí. Lo que decimos es para ti. No solo se refería a Catherine en tercera persona, sino que decía, nosotros. Había, en verdad, varios espíritus maestros presentes. ¿Puedo preguntar vuestros nombres? Inquirí. Inmediatamente hice una mueca de disgusto ante lo mundano de mi pregunta. Necesito guía. Tengo mucho que aprender. La respuesta fue un poema de amor, un poema sobre mi vida y mi muerte. La voz era suave y tierna. Sentí la amorosa objetividad de un espíritu universal. Lo escuché, sobrecogido. Serás guiado, a su debido tiempo. Serás guiado a su debido tiempo. Cuando hayas cumplido lo que se te envió a cumplir, entonces tu vida tendrá fin. Pero no antes de entonces. Tienes mucho tiempo por delante, mucho tiempo. Me sentía a un tiempo ansioso y aliviado. Me alegraba que él no fuera más específico.
Catherine se estaba inquietando. Habló en un débil susurro. Caigo, trato de hallar mi vida, caigo. Suspiró. Yo hice lo mismo. Los maestros se habían ido. Medité sobre los milagrosos mensajes muy personales de fuentes muy espirituales. Las implicaciones eran abrumadoras. La luz después de la muerte y la vida después de la muerte, nuestra elección del momento de nacer y del momento de morir, la guía segura e infalible de los maestros, vidas medidas por lecciones aprendidas y tareas completadas, no por años, caridad, esperanza, fe y amor, hacer sin expectativas de recompensa, ese conocimiento era para mí. Pero, ¿con qué finalidad? ¿Qué se me había enviado a cumplir? Los impresionantes mensajes y los acontecimientos que se precipitaban sobre mí en el consultorio correspondían a profundos cambios en mi vida personal y familiar. La transformación fue deslizándose gradualmente en mi conciencia. Por ejemplo, un día en que llevaba a mi hijo a un partido de béisbol del colegio nos vimos atrapados en un enorme atasco de circulación. Siempre me han fastidiado esos atascos, y en esa ocasión íbamos a perdernos, además, 1 o 2 innings. Sin embargo, caí en la cuenta de que no estaba fastidiado. No proyectaba la culpa en algún conductor incompetente. Mantenía relajados el cuello y los hombros. No descargaba la irritación contra mi hijo. Pasamos el rato conversando. Comprendí que solo quería pasar una alegre tarde con Jordan, presenciando un juego del que ambos disfrutábamos. La meta de la tarde era pasar un rato juntos. Si yo me hubiera molestado y enfurecido, la salida se habría estropeado. Cuando miraba a mis hijos y a mi esposa, me preguntaba si habíamos estado juntos anteriormente. ¿Acaso habíamos elegido compartir las pruebas, las tragedias y las alegrías de esta vida? ¿Carecíamos de edad? Sentía hacia ellos un gran amor, una gran ternura. Comprendí que sus defectos eran cosas sin importancia. En realidad, no tienen tanta importancia. El amor sí. Hasta me descubrí pasando por alto mis propios defectos por los mismos motivos. No tenía por qué tratar de ser perfecto ni de controlarlo siempre todo. No tenía necesidad de impresionar a nadie. Me alegraba mucho poder compartir esta experiencia con Kerel. Con frecuencia conversábamos después de cenar, ordenando mis sentimientos y reacciones ante las sesiones con Catherine. Kerel tiene una mente analítica y tiene una buena base de conocimientos. Conocía mi fuerte necesidad de realizar esa experiencia con Catherine de manera cuidadosa y científica, entonces desempeñaba el papel de abogado del diablo, para ayudarme a analizar la información con objetividad. A medida que aumentaban las evidencias críticas de que Catherine estaba, en efecto, revelando grandes verdades, Kerel sentía y compartía mis aprensiones y mis alegrías. La próxima parte. Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss. 7. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.